Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis y esta tarde vamos a hablar de una novela muy bonita que se llama La carroza de Bolívar, de Evelio Rosero Diago, y para eso hemos invitado a dos colegas muy queridas que han escrito sobre esta novela. La profesora Orfa Kelita escribió en el número 7 de la revista un artículo que se llama Héroe, Historia y Farsa en la carroza de Bolívar, aparece en este número, ese artículo se publica en 2013, cuando apenas comenzaba como a circular la revista, y en el más reciente número de la revista Perífrasis, en el 33, nuestra colega Vanessa Guerrero publica un artículo que se llama Heroísmo carnavalizado, reivindicación de los archivos disidentes y la defensa de la memoria colectiva en la novela La carroza de Bolívar. Así con la profesora Kelita de la Universidad del Tolima y con Vanessa Guerrero, la profesora Vanessa Guerrero de la Universidad Pedagógica Nacional. Casi que vamos a hablar de esa novela de Evelio Rosero Diago, y sin querernos, estábamos hablando hace un minutico, casi que de una trayectoria crítica desde el momento en que aparece la novela y ese casi primer artículo de Orfa Kelita y el más reciente artículo sobre esa novela que sale también en Perífrasis. 11 años estábamos hablando con Orfa Kelita sobre ese artículo. Nada, lo primero es agradecerles a las dos por estar acá con nosotros, con la revista Perífrasis. Buenas tardes, Orfa, y buenas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes, Hugo. Muchas gracias también a ti por la invitación y por la oportunidad, ¿sí? Sí. Orfa, creo que tienes apagado el micrófono, tienes que Ya, prender. sí. Buenas tardes, Hugo. Y igual que dice Vanessa, muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos entonces en este ratito en torno a Rosero. Sí, lo primero que, pues nada, Rosero Diago para nosotros es un personaje bien importante, hace parte como de esos jóvenes comillas, escritores colombianos. Pero mi primera pregunta es un poco, ¿quién es Rosero Diago? ¿Quién es Evelio Rosero Diago? ¿Y qué lugar ocupa Evelio Rosero en la literatura colombiana actual? Un poco porque estos eventos a veces uno cree que todo el mundo sabe quiénes son los autores y no necesariamente. Pero entonces, ustedes, no sé, ¿qué pueden contar? Comenzar contando de Evelio Rosero. No sé, Vanessa. Yo sé que nació en Ah, 1958 y sigue vivo. ¿Sigue vivo? Vanessa, sí, perdona. sí, sigue vivo. Yo sé que no es pastuso, nació en Bogotá, pero de familia pastusa, eso lo Sí. sé. Cuando le hice una vez, tuve la oportunidad de hablar con él, hacer una entrevista a propósito de mi tesis de maestría hace 11 años ya, donde más o menos él me explicaba como su conexión con, digamos, estas tradiciones pastusas, pero no porque él nació allá, sino porque, pues, evidentemente por su familia, sus padres, sus abuelos, sí correspondía como a este espacio de la ciudad de Pasto. Eh, sí, Sí. yo consideraría que Belio Rosero, quizás en la literatura colombiana, me parece a mí, digamos, y siguiendo un poco la trayectoria de los estudios críticos que se han hecho de su obra, es un autor de los que uno podría denominar cuya obra está enfocada en los estudios de la memoria o en los rescates de la memoria, en la reflexión de la memoria, pero desde otro lugar, digamos, no necesariamente desde una prefiguración como la que pudieron haber hecho las novelas del boom latinoamericano, que eran una respuesta al archivo, ¿no? Como dice Chavarría, archivo oficial que venía de Europa, sino más bien como de estas resistencias que se dan paralelamente a ciertos silencios hegemónicos que se instauran pues a través de un Estado opresor y violento. Entonces creo que para mí la obra de Belios, bueno, y creo que antes también de iniciar esta charla, hablábamos con Kelita a propósito de los ejércitos, que fue pues como su obra más importante, digamos, que suscitó muchísimas críticas y estudios, porque justamente abrió, creo, una visión interesante, innovadora en la narrativa colombiana a propósito de la memoria. Sí, una cosa que también a mí me gusta de Evelio Rosero y que de hecho fue como yo lo conocí cuando estaba en la carrera, es la imagen
él fue Premio Nacional, si no recuerdo mal, de literatura infantil y ha escrito mucho de literatura infantil. Hay un libro precioso que se llama El aprendiz de mago o una novela que se llama Juliana nos mira, que es bien, bien bonita y que merece, o sea, como que el primer Rosero que yo conocí fue ese. Y claro, después uno lo comienza a conocer más a través de los cuentos, a través indudablemente de los ejércitos que por la novela, por la traducción de la novela, ha tenido un montón de resonancia en la crítica latinoamericana, la crítica, no sé, en inglés también. Y hay, de hecho, ya hay como autores que han escrito mucho sobre Rosero Diago. Además de los artículos de ustedes, Juliana Martínez, por ejemplo, una Ujú. profesora de la Universidad de, uy, el nombre es American University, creo que es en Washington. Juliana tiene también un libro bien, bien interesante sobre Rosero Diago y merece de verdad la pena. Esa era como una primera pregunta, ubicar un poco a Rosero Diago como en el panorama de la literatura colombiana y esa relación con la memoria. Y como parte de esa relación con la memoria, pues está esta novela. Yo no sé si ustedes quieran contar un poquito cuál es el lugar de esta novela, de La carroza de Bolívar como en la trayectoria. Es una novela del A dos mil mí doce sí si no recuerdo mal. me gustaría como también comentar un poquito el lugar de Rosero en la literatura colombiana, porque justamente él hace parte de, podríamos decir, como de ese grupo de escritores que empiezan a publicar entre finales del 70, eh, década del 80, y claro, él es primeramente conocido, o bueno, empieza como a tomar ese vuelo primero en las letras colombianas, publicando literatura infantil, juvenil. Hay un libro que a mí me gusta bastante, esos primeros que se llaman Los Escapados también, o el de Las Pelea en el espinas parque. más largas O sea, también, ¿sí? Y, pero entonces sí, claramente como que viene a tomar mayor visibilidad cuando su escritura empieza a preocuparse por, digámoslo así, como por los temas sociales, políticos. Y en ese orden yo lo ubicaría, por ejemplo, en escritores de ese momento con Laura Restrepo, con Fernando Vallejo, con Héctor Abad Lince, pues en esa preocupación que tienen como por ese trauma político, por la crisis social, por la memoria, por ese pasado, por indagar como en las raíces de lo que somos hoy como sociedad, y especialmente haciéndolo, y yo creo que desde ahí podemos profundizar la inquietud que Hugo tiene comentada hace un momento, haciéndolo desde personajes comunes, ¿sí? Desde Ujú. personajes eh, eh, corrientes de la vida cotidiana en diversos momentos, y alejándose un poco como de las figuras históricas más visibles, porque ahora que hablemos de la carroza de Bolívar, vemos que si bien se llama la carroza de Bolívar y Bolívar es allí como un eje temático importante, Bolívar no es el personaje central de la trama. sí. Bueno, quería Sí, comentar sí, un poco yo eso estoy de acuerdo sobre totalmente. Rosero. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kelita. Precisamente a eso iba con este giro que hacen estas novelas, cuyo tema gira en torno a la memoria, y es entender que la memoria es activa en tanto que está presente en el núcleo social, y el núcleo social es las personas de a pie. Es decir, Sí, no es como estos personajes históricos, o incluso pueden ser personajes ficticios, pero que prefiguran una suerte de heroicidad en el que al final se espera que se responda o se cierre un poco el gran secreto de esa memoria o de esa historia no contada. Y en realidad eso no es lo que pasa en la novela de Delio, sino más como qué pasaría si de verdad una persona común y corriente, que decimos, se aproxima a conocer un pasado, una parte, ¿sí? de esta historia oficial, y, y empieza a cuestionarse qué tal se entera y por qué se sigue manteniendo, digamos, como o reproduciendo estos discursos, pero desde siempre un lugar muy transparente
de una persona que no es, digamos, experto, que no es historiador, que no es antropólogo, que no es experto en Bolívar, si sus personajes no son expertos, sino, de hecho, creo que el personaje, el protagonista de la novela de La carroza de Bolívar es un ginecólogo, es decir, es un médico. Pero la posibilidad de comprender la memoria precisamente eso, como la memoria como algo que nos atraviesa, que creemos que no nos atraviesa, pero sí está allí siempre. Entonces creo que eso es lo más interesante de este tipo de autores, ¿no? También como De Laura hecho, Restrepo, como Fernando Vallejo. Ujú. sí, de hecho creo que no sé hasta qué punto el personaje de Bolívar es casi una excusa para hablar de otras cosas, para hablar de la memoria, para hablar del archivo, para hablar de unos acontecimientos que creo que es en el artículo de Vanessa, donde dice que ya no hay, de los cuales, a propósito de los cuales ya no hay memoria, ¿no? Cosas que pasaron en Pasto durante esa guerra de independencia, asociados pues, con Bolívar y con eventos asociados con la guerra y tal. Entonces, lo primero es también como tener muy claro eso, ¿no? Que el tema, más que Bolívar en sí mismo, es la valoración que desde el archivo, por ejemplo, se hace de Bolívar. Pero de hecho, hay una frase que sí está en el artículo de Vanessa que viene de la novela y es: el pueblo necesita a su héroe y a razón de qué derribar ahora a Bolívar, que eso sí, sí es como una pregunta importante, ¿no? Que no solo atravesaría esta pregunta, sino muchas novelas históricas, ¿no? Constituidos unos héroes oficiales en una historia oficial, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo comenzamos a pensar eso? No sé si si querrían decir algo, no sé si Kelita o Vanessa. Vanessa, tú que estamos en orden realmente a tu publicación. Ok. Ah, bueno, sí, esa fue una de las citas de la novela que puse en mi artículo. Porque, bueno, todo esto está marcado en un contexto en el que están los personajes, digamos, no sé si uno puede hacer spoiler en este tipo de eventos, Sí, 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 sí. pero igual voy a hacerlos, porque bueno, ya léanse la novela igual, pero voy a hacer un poco spoilers, pero digamos que este ginecólogo tiene también un grupo de amigos con los que se reúnen en la sala a tomar y bueno, a conversar un poco sobre este asunto. Y esta conversación viene de este deseo que tiene justo Pastor Proceso, que así se llama el personaje, de describir como la verdadera historia de Simón Bolívar, porque ese es el texto que él ha estado escribiendo durante 25 años, porque pues es un diletante, es un historiador diletante que le gusta esta historia y los amigos le dicen, pero si esto es tan antiguo, lo que creo que lo que tú estás diciendo, si esto pasó hace 200 años, ya qué importa, ¿sí? Es decir, ya se ha anquilosado, digámoslo así, la figura del héroe de Bolívar, de Simón Bolívar. ¿Para qué ahorita ponernos en esas molestias, no? Le dice, creo que es el alcalde, si no Sí, estoy sí, mal, el sí. que está ahí, y le dice, ¿para qué ponernos en esa? Y ahí es cuando justo Pastor le responde y se ofende, ¿no? Y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que para qué? Pues porque es el derecho a saber la verdad, ¿no? Si es el derecho a saber la memoria. Y a mí me parece bien valioso esa parte de la novela, porque es que la memoria, digamos, bueno, y esto yo lo retomo pues, de muchos autores, especialmente de Pierre Nora, digamos, en un libro que se llama Los lugares de la memoria. Eh, y es entender, es que la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Y yo creo que ese es el objetivo principal de la reacción de Justo Pastor. O sea, no es por decir que hay una restitución de las víctimas de hace 200 años, porque la gente que se murió en la Navidad Negra en Pasto, pues ya está muerta, más que muerta. Sí, es decir, no hay como una prefiguración de una justicia en diferido, aunque para Paul Ricoeur sí habría un cierto espacio de justicia que llega tardíamente, pero es más comprender que la memoria es cómo nos relacionamos con el pasado, ¿sí? Y para él sí es esencial comprender que incluso ese olvido sistemático constituye a la sociedad pastusa y que es importante como reconocer tanto el oficialismo como lo que está detrás de ese oficialismo. Entonces yo creo que es interesante cómo la memoria para él es la insistencia de un presentismo absoluto, ¿sí? Es qué hacemos ahora. Y por eso es que él dice, bueno, voy a sacar una carroza, porque como la gente no lee, ¿no? Dice Alcaín Chivo, ¿no? El profesor de la Universidad de Nariño, le dice, pero no publiques un libro porque nadie los lee.
y menos de historia, qué aburrido. Y te dicen, voy a hacer una carroza de carnaval para que la gente se dé cuenta. Y si hay algo, yo creo que lo interesante del carnaval, y bueno, y ahí la profesora Aquilita de pronto puede también como ahondar en eso y en esta relación, porque en su artículo fue muy clave este asunto, de lo que implica esta carnavalización y del efecto efímero del carnaval, que si bien dura tan poco, porque pues las carrozas siempre se desmontan, ¿sí? Y son solo un día de fiesta, porque se supone que ese es el fin último del carnaval, es irrumpir una ley, romperla en un instante y luego volver a la normalidad. Es como el espacio que él piensa, aquí hay una apertura para reafirmar esa memoria del presente en contra de Bolívar, porque los pasos sabrán qué hacer y comprenderán a la luz de una tradición, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que lo más valioso de esa cita es eso, como la memoria, como algo actual, ¿no? Algo que tiene que estar aquí, presente. Sí, Kelita. Sí, a mí me llamaba la atención justamente la reflexión que hace Vanessa en su artículo, es también volverse a la revisión entre lo que es la memoria oficial y la memoria, digámoslo así, como personal, individual, ¿sí? Porque hay allí, por supuesto, esa confrontación, ese debate, y yo pienso que una de las funciones principales de la novela o hacia donde se dirige la trama con Rosero es a desmontar toda esta memoria oficial y una memoria oficial política, que es la que ha servido allí como raíz o a la que se ha anclado justamente la explicación de lo que somos como nación, de lo que somos como sociedad, y que en la novela aparece también como una simiente del mal, digámoslo así, en el sentido que es allí donde la trama novelesca explica lo que somos hoy como sociedad y lo que somos hoy, sobre todo como sociedad, frente al fenómeno político, frente al tipo de dirigentes gubernativos que tenemos, tipo de digamos, de cultura política como tal, todo está dirigido hacia allí y una forma de explicar eso que somos o esa enfermedad política que sufre la sociedad contemporánea, tanto de la parte dirigente como nosotros, como sociedad, como colectivo. Entonces se recurre luego a ese desmonte, a ese desmoronamiento de esa memoria oficial a partir del recuerdo, bueno, es decir, de la memoria individual. Yo tomo acá eh, el recuerdo, sí, como la memoria construida, la memoria heredada. Podemos hablar incluso de una especie de posmemoria acá cuando, en la novela, cuando se acude a esa memoria heredada generación tras generación para desenmascarar justamente esa otra faceta oscura de ese Bolívar tirano, de ese Bolívar criminal, ¿sí? De ese Bolívar que no tiene compasión frente a quienes del pueblo raso se oponen a su proyecto libertador. Entonces, hay como esas, cuando hablamos de memoria, sí, hay diversas memorias allí, pero sobre todo toma como esa estructura como tal, sí, de ese pasado a partir como de esos dos pilares, esa memoria oficial que busca desmoronarse, desmontarse. Para eso incluso se acude a archivos, que yo creo que ya más adelante vamos a trabajar eso, y y en la novela se incorpora, ¿sí? Esos archivos reales. Recordemos allí el pasaje que aparece de Marx, que es un texto publicado, escrito para dar ese efecto de veracidad y para revisar allí ese componente memorístico. Y por el otro lado también se genera ese efecto verosímil de verdad cuando se acude a testimonios, y testimonios que además Rosero en algunas entrevistas que ha dado, el- algunos de estos, aunque aparecen en voz de personajes ficcionales inventados en la novela, estos testimonios son reales,
parte de ello, ¿sí? Que son testimonios heredados en las familias pastusas cuando recuerdan este suceso terrible de la Navidad Negra. Entonces, claramente hay esa, esa intención, esa preocupación del escritor por revisar esa memoria y a través de ella esos imaginarios y esa historia política nuestra como sociedad colombiana. Y lo hace ya haciendo la relación con la estética del carnaval, ¿sí? A través de estas figuras que componen el carnaval, empezando por el desmonte, por bueno, yo voy a dejar acá más adelante abordamos ese otro punto, este punto sí, del carnaval, por, digamos, como voltear, ¿sí? Poner, si se quiere, patas arriba el discurso oficial, pero a través de unos elementos estéticos particulares, empezando Sí. por el tipo de personajes, por los nombres mismos de los personajes, para ir desmontando como esa oficialidad de la historia colombiana. Sí, hay una cosa en el artículo de Kelita que publicamos nosotros hace ya rato, hace 11 años, hay un momento en donde comienzas a contar un evento de 1994 en donde se hizo un reclamo entre Colombia y Chile a propósito de la representación de un Bolívar. Y leo la página 139, este es del número 7 de la revista de hace 11 años, y entonces dice el artículo, me gustó muchísimo cuando lo leí esta mañana. eh, Hacen una presentación un lienzo con un Bolívar y dice, la imagen del lienzo representa la típica imagen de Bolívar Gallardo a lomo de caballo, pero con senos descubiertos, pronunciadas caderas, desnudo de la cintura para abajo, en semblante mestizo, haciendo un gesto obsceno con la mano izquierda, etcétera. Y obviamente todo el alegato de que es que lo que se quiere es una campaña, se está haciendo una campaña orquestada de desprestigio contra una figura sagrada de nuestra historia, que es el punto de la carnavalización, ¿no? Que ya obviamente aparece en la novela, sin duda alguna ese es el tema en la novela, pero Ujú, que ujú. tú, no, que en el artículo de Kelita de hace 11 años ya llamaba la atención, tranquilos, no es la primera vez, y además ya hay datos históricos sobre que si ha habido ejercicios carnavalescos de desmitificación del héroe, que es parte de la gracia acá. El personaje histórico sí tenemos que ponerlo en tela de juicio, sí tenemos que leerlo de otra manera y sí tenemos que preguntarnos por qué está ahí y qué hacemos nosotros. Y qué se ha hecho Sí, históricamente, qué se hace en distintas regiones, qué se hace en Colombia, en México, perdón, en Venezuela con la imagen de Bolívar, pero también en Colombia, la posesión del último presidente, del presidente actual, Petro, casi que se interrumpió para poder traer la espada de Bolívar y ahí estuvimos todos viendo en televisión cómo se paraba una transmisión porque van a traer la espada. Es un montón de eventos sacralizados que nadie se levanta la mano y dice, oye, ¿y por qué hacemos esto? ¿No? Y esto, ¿hasta qué punto sigue ocupando un lugar sagrado? Querría que me hablaran de esa desacralización necesaria y carnavalización necesaria de la imagen que aparece en el carnaval, en la carroza de Bolívar, en el ejercicio de construir una carroza, pero también que aparecía en este mensaje que contaba Kelita en su artículo. No sé si quieren hablar de eso. sí, bueno, bueno, dos cosas. Digamos, a propósito de esto que dice la profesora Kelita de la memoria, y es que lo apunté aquí para que no se me vaya. Yo creo que se me prefiguran aquí como dos líneas y dos espacios transversales a propósito de la memoria oficial o la memoria heredada, la memoria histórica. Digamos que, bueno, hay varios enfoques, digamos, como de los estudios de la memoria. Pero hay un enfoque que a mí me interesa mucho y quiero que lo desarrollé en mi artículo y es el trabajo en la idea de la memoria colectiva de Maurice Holbach. Porque a mí me parece que precisamente si los personajes de la novela de Belio Rosero son los protagonistas y no Bolívar, es justamente porque, como dice Holbach, la memoria colectiva se alimenta por vinculaciones emocionales no necesariamente históricas institucionales, dice él, sino que yo me conecto emocionalmente con esa historia.
¿sí? Con esa memoria. Y creo que esos son los personajes. No hablo por todos, pero creo que la mayoría de pastusos hemos heredado también eso, ¿sí? Eh, yo recuerdo, es decir, yo fui al colegio y en el colegio a mí me enseñaron el mismo discurso que los enseñaron a todos los colombianos, porque supone que eso es lo que debe hacer el proyecto Nación, ¿no? Como unificar y uno que está bien lejos, por allá casi que por poco uno ya no es colombiano. Pero yo aprendí, digamos, esa historia oficial, esa memoria histórica institucionalizada de Bolívar, pero al mismo tiempo mis padres ya me habían hablado de la historia de Simón Bolívar y la Navidad Negra, y mis abuelos y amigos cercanos de la familia sabían de eso. Es decir, como que está el Vox Populi, es decir, esa memoria subrepticia, que para mí lo poderoso, es decir, la razón por la que pervive, que no es institucional, que no es una cuestión histórica de libros y del archivo folio, así digámoslo, grueso, es justamente lo que me moviliza en tanto a conexiones más personales. Y lo que dice Kelita es cierto. Si bien, por ejemplo, estos testimonios de Belencito Ochoa y Polina Grado, que son personajes ficticios de la novela, sí prefiguran una voz verosímil, ¿sí? De testimonios que sí seguramente existen de estas víctimas de la Navidad Negra de 1822, ¿sí? Que incluso, porque ahí viene el otro asunto de esto, y creo que no solamente es propio de la novela de La Carroza de Bolívar, sino en otras novelas de Bello, por lo que he podido leer en los estudios críticos, y es el asunto de la oralidad. Creo que la oralidad es esencial en ese ejercicio de la transmisión de una memoria no oficial. Y justamente, piense que es muy interesante porque si Bolívar se prefigura como el héroe nacional, sí, ese mito, sí, porque digamos, ahorita voy a eso, como que el mito es muy distinto a la persona que nació y murió, sí, los mitos funcionan de otra manera. Es como que lo que realmente instaura quizás esa memoria de resistencia, esa memoria de disidencia, es lo que Kelita decía como el origen del mal, ¿sí? O sea, es la violencia fundacional de la que habla Walter Benjamin, ¿no? Siempre todo ejercicio de civilización es un acto de barbarie. Y de allí parte, ¿sí? Toda esta idea del Bolívar nefasto, cruel, ¿sí? Que insistía en la destrucción de los pastuzos hasta que pues, lo logra, digámoslo así, en teoría. Al final tuvieron que capitular, pero que se instaura desde esas acciones que en el mito no aparecen, porque lo que ocurre con el mito, y ahí voy al punto, y es que se desmitifica en tanto a que el mito en realidad es una coraza, ¿no? Es como un objeto vacío por dentro al que se le instauran cosas, ideas de permanencia. Por ejemplo, no sé, la nación, digamos, lo que tú hablabas ahorita de la espada en la posesión presidencial de Gustavo Petro, ¿sí? Que, digamos, es como lo que implica, más allá de la espada o más allá de la persona que nació y murió, es por qué es necesario, ¿sí? Una figura como Simón Bolívar, pues en Colombia, ¿no? Y en otros países, para mantener constantemente esta idea del mito de la nación, digamos, ¿no? Y con mito, yo creo que aquí sí hay que hacer la salvedad de que con mito no estamos hablando como de mentira, sino más bien como de efectos de realidad que son necesarios para ciertos fines, en este caso para mantener una idea de unidad nacional, ¿sí? Ahora, la idea de la invención de Bolívar como el libertador de los pueblos, pues recuérdese que eso fue un revisionismo histórico que se hizo en los ochentas, porque antes de esa época Bolívar, pues no era más bien una representación casi que tendiente hacia la oligarquía. Y después Bolívar se volvió, sí, la representación también como del pueblo. Es tan curioso que yo me acuerdo justamente cuando estaba haciendo mi tesis de maestría con el profesor David Solokov, que él me decía que no entendía muy bien por qué en Colombia como que la figura representativa de la derecha era Bolívar y la figura representativa de la izquierda también era Bolívar. Decía, ¿cómo ¿Qué es te pasó? posible que los dos extremos tengan el mismo mito? Eso no tiene sentido. Escoge tu propio, sí, héroe. Pero en Colombia pasa, sí, sucede, y es por esos revisionismos. Pero esos revisionismos responden a
la estructuración mítica de Simón Bolívar. Ahora, yo diría que en la novela de Evelio Rosero, lo que se busca es cuestionar el mito de Bolívar en tanto a como lo que supone o lo que lograría como acallar o silenciar esas memorias que son importantes. Lo que pasa es que son incómodas, ¿sí? Y digamos que para ciertos estatutos y para ciertas institucionales históricas, esas incomodidades, pues como que se prefieren dejar al margen, ¿sí? Como una disidencia que siempre debe estar en la subalternidad. Pero digamos que la novela intenta, pues obviamente fracasa en ese intento, porque pues llegué más adelante podemos hablar de eso, y es el asunto también del fracaso de estos personajes, pero es un fracaso ético, y es un fracaso importante, es decir, el hecho de que se fracase ante el peso de la institucionalidad no significa que sea imposible derrocar el mito, sino más bien justamente ese fracaso evidencia, digamos, como las inconsistencias, la violencia de ese mito mismo, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa, de como de vaciar la figura mítica de Simón Bolívar para dar paso a esas otras voces, ¿no? Y también lo que decía Kelita hace un rato, lo interesante de la novela, pues son los intertextos, que son textos reales que ustedes pueden consultar. El libro de, pues, Sañudo, que es, creo que es el eje, la columna vertebral, diría yo, de la novela de Rosero, pues los estudios sobre la vida de Bolívar, que es un libro de historia, es un historiador, ¿sí? No es literatura. Y es, y digamos, además, tiene toda la escritura y manejo de archivos, así como los historiadores más clásicos va al archivo, las fuentes, de desempolvar folio, ¿sí? Escribir la carta firmada, porque ese es el libro de Sañudo, pero lo interesante es que ese libro, si bien es un libro de una historiografía muy seria, le da el giro de tuerca a la imagen de Simón Bolívar también desde ese espacio, pues desde la historia, que ya igual en la novela el personaje otra vez habla por una voz real y es cuando a Sañudo en la vida real lo, lo segregan de la Academia de Historia cuando publica ese libro en 1928, creo, 26, pues porque lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y a propósito de esta carnavalización y cómo van a hablar mal de Bolívar y de y la incapacidad que tenemos para cuestionarnos que creemos en estas mitologías todavía. Pero el asunto es, ¿por qué seguimos creyendo y por qué nos incomoda tanto desmitologizar, ¿no? Estas figuras tan importantes, ¿no? Kelita, no sé si quería comentar Sí, algo. no, lo que pasa es que ahí estos héroes ya se construyen como símbolos, ¿sí? Con un capital simbólico, por supuesto, muy fuerte, lo que sucede también respecto a lo que Hugo comentaba acerca de la espada eh, y toda la posición, ¿sí? Frente a ello con Petro, claramente, porque Petro lo tiene claro, sabe que en esa espada reside toda una historia, una memoria y un capital simbólico poderosísimo y un capital simbólico político, cultural, social, que muchos reconocemos, ¿bien? Es decir, no es gratuita, no es impensada la acción de figurar allí esa espada como incluso como un apoyo mismo del poder que, que ese acto representa. Eh, Aquí con este personaje que, que toma Rosero y volver a Bolívar, pero a partir de un ginecólogo que es aficionado a la historia, todo, como todos esos giros, esos recovecos por donde se va, no pone directamente a Sañudo como personaje histórico, sino que se inventa un ginecólogo que es aficionado a la historia, un ginecólogo que está lleno de unos problemas propios, emocionales, familiares, que nadie lo quiere, ni ni la esposa, ni las hijas, y tiene también él mismo un trauma personal familiar
bueno, uno se pregunta por qué este personaje y por qué este personaje se preocupa por una figura histórica, si no es su profesión, si no es su oficio. Se inclina por revisar la historia y se inclina por revisar la historia a partir del contradiscurso, ¿sí? De oficial, ese discurso contra la oficialidad y cómo se entra allí en esos meandros íntimos no solamente del personaje inventado de Justo Pastor Proceso López, sino también uno se va a revisar qué es lo que a Justo Pastor le interesa de Bolívar, ¿sí? Y no es precisamente, no se detiene en las grandes batallas ni en el heroísmo, sino en la vida íntima de Bolívar. Lo que le interesa es revelar de Bolívar, de ese héroe, son como esa cuestión personal, íntima, que para el discurso oficial no es importante, pero que para el discurso literario y la historia, ¿sí? Contada desde el foco literario, que es otra cosa muy diferente acá no podemos leer con intención de revisión histórica la vida de Bolívar, por supuesto, ni el nacimiento de la nación a partir de este personaje, bueno, de esta figura histórica, sino revisar desde ese campo, desde ese plano de lo literario, qué es lo que indaga Rosero y preguntarse uno, bueno, uno como lector de estas tramas, porque al escritor le interesa indagar la vida íntima del héroe, ¿sí? Sí. A partir de otros héroes igualmente eh, no estables, para no decirlo de otra manera. Y de cierta manera pensaría yo allí que lo que se busca es indagar en esa intimidad, en ese héroe como individuo, ¿sí? Para a partir del descubrimiento de la parte, si se quiere, humana o íntima de ese héroe, que es una cuestión, en este caso particular, traumática, asimismo revisar el nacimiento de la nación, es decir, establecer una verdad a partir de un vacío que ha dejado el discurso oficial, ¿sí? Establecer una verdad acerca, perdón, del nacimiento de la nación a través de la indagación o de la verdad misma del héroe en el espacio ficcional. Esto sucede porque hay en la historia colombiana, ¿sí? Esos vacíos, ¿sí? Esas preguntas que estamos todo el tiempo formulándonos, ¿sí? Sobre las raíces de lo que somos, que no han sido respondidas o que no encontramos como la explicación en esas memorias oficiales heredadas. Entonces, es indagar el trauma especialmente, porque de eso se trata la novela, a partir de la verdad íntima del héroe como tal. Sí, Sí, yo bueno, creo que ahí perdón, hay una cosa bien importante porque justamente la intencionalidad de humanizar a Bolívar es parte de la desmitificación. Si ya deja de ser ese símbolo, y de hecho, creo que lo pensaba ahorita, y eso a propósito también de otros estudios que he leído, es si realmente la Carroza de Bolívar es una novela histórica. Yo no sé, y es la gran pregunta, porque no, supuestamente una novela histórica en el género estricto, ¿verdad? Sería una novela sobre el héroe, ¿sí? Ya sea desde su lado humano o desde reafianzar la heroicidad, ¿sí? Pero yo creo que precisamente aquí la novela no es sobre Bolívar, sino sobre la memoria de los pastusos, en realidad. Y sí, de ese trauma estructural derivado de una acción de un ser humano común y corriente, porque yo creo que también va un poco por allí. Común y corriente, es decir, es una persona que tenía ciertas formas y ciertas personalidades iracundas, según el personaje, el protagonista, que era Simón Bolívar, que actuaba conforme a esa emocionalidad, ¿sí?
y, digamos, como a ese deseo de destrucción, ¿sí? Movilizado desde una condición profundamente humana cruel, ¿ya? Porque digamos que en la figura de Bolívar como símbolo, los símbolos no tienen personalidad, es decir, no son buenos ni malos, ni tiernos, ni justos, ni crueles. Los seres humanos sí, sí lo son. Pero yo creo que ahí es la entrada, digamos, para mí, digamos, cuando Justo Pastor hace esto y el hecho, insisto, que que gran parte de la novela gira en torno a una reunión de amigos en los que todos se devuelven la oralidad, ¿sí? Dice mucho de precisamente cómo este Bolívar humano, porque así se llama, ¿no? El libro que es que describiendo el personaje principal, como la gran mentira de Bolívar, el mal llamado Libertador, biografía humana, ese es el título, tiene que ver con realmente cómo esta persona, sí, que nació en Caracas y que en una fecha específica y hizo esta campaña y este trabajo como militar, responde a una población igualmente humana, con familias, con emociones, con unas tradiciones que fueron violentadas, ¿sí? Y eso es lo que pervive allí, digamos que la insistencia incluso del profesor Arcaín Chivo en sus clases con sus estudiantes, ¿sí? Es, bueno, yo os doy la clase de historia, pero en realidad lo que hace el profesor Arcaín Chivo es dar una clase de memoria. Sí, y no quiero aquí ponerme como en la posición de historia versus memoria, porque creo que eso es muy poroso y muy cuestionable, esa división, pero sí creo que el símbolo de Bolívar prefigura y sirve mucho a las historicidades institucionales, que yo insisto en eso, ¿verdad? Ante las que la oralidad y la memoria social disidente dan respuesta, ¿sí? Y claro, lo que dice Kelita es que hay ciertos vacíos como los intersticios, ¿verdad? De ese entramado histórico, pues obviamente saltan a la vista esas memorias, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental y ese es el ejercicio constante, bueno, no solamente de la literatura, yo creo que del arte mismo, ¿no? Como el cine, la pintura, como denotar allí como es decir, aquí se construyó algo, pero a costa de dejar de lado otra cosa, ¿sí? Como cuál es el precio en realidad de eso que se vea en la superficie, ¿no? Es como, yo lo pienso un poco como en esos tejidos, ¿sí? El que por un lado se ve el tapiz muy claro, como muy ordenado, ¿sí? Como que hay una lógica en el tapiz, pero cuando uno le da vuelta uno ve todos los hilitos y los nudos, y yo creo que ese es justamente el ejercicio de memoria que está haciendo la novela de Belio Rosero. Ujú. Hay dos, ahí, bueno, yo tenía yo una pregunta, pero también quiero rápidamente leer algo que dice alguien que está en el Facebook, en el live que estamos transmitiendo en directo, y dice una persona, ¿ven alguna relación entre el libro de Belio Rosero y El otoño del patriarca? Preguntan ahí, pero yo preguntaría es más bien, bueno, la relación es más obvia, es entre Evelio Rosero y no el otoño, sino El general en su laberinto, ¿no? Que hay una Ujú. tradición de novelas sobre Bolívar que desmitifican un montón la figura, ¿no? Querrían hablar un poco de eso sobre, a partir de la pregunta que envía alguien a través del Facebook. Sí, yo pienso que desde la década del 70 incluso viene dándose esa contranarrativa eh, a lo nacional, especialmente a partir de la revisión de la historia anclada a los héroes, a esos héroes patrios. La novela de Rosero, La carroza de Bolívar, eh, entraría a formar parte de lo que Gutiérrez Girardot llamaba las novelas políticamente incómodas, políticamente explosivas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, está la novela de Cruz Gronfli, Sí. La ceniza del Ujú. Libertador, El la de Mutis. García Ujú. Márquez, que tú dices El general en su laberinto, exactamente. También El insondable de Pineda Botero. Mm. eh, La de Mutis, que es... la, La Mutis, la que estaba diciendo, es, sí. Ujú. sí, la agonía erótica también. Bueno, pero entonces hay una cosa muy interesante, pues considero yo, es que en la carroza de Bolívar el tratamiento que se hace del héroe es muy diferente al que se había venido haciendo, ¿sí?
de acuerdo. de Bolívar en esa narrativa anterior, porque había como una especie de enaltecimiento, un halo de grandeza, como dice Montoya, sí, al momento de ficcionalizar este Bolívar, mientras que Rosero lo derrumba totalmente, ¿sí? Hace lo que hicieron, lo que se hizo en las manifestaciones del estallido social, ¿sí? Tiraron la estatua al piso. El Sí, monumento yo creo que al piso. sí, de hecho, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. No, yo creo que las novelas de como el General en su laberinto humanizan el mito de Bolívar, pero no desmitifican a Bolívar. Es decir, sigue Exacto, conservando, en mi opinión, siguen conservando el halo, sí, que me se quita ese la halo aureola de símbolo, de aureola, es el de, gran símbolo, pero era humano, pobrecito, murió todo Sí. destruido y solo y arando en el mar, qué sé yo, bueno, ya. Pero a mí me parece que también es otra forma de mitificar aún más a Bolívar, El de la porque es como, incomprensión, ¿no? Perdón. imagínense como, wow, era un ser humano. O Sí, sea, ahora es aún más grande, porque si ya creía, si ya tenían duda de que era Dios, no, era un ser humano. Y, y era un ser humano que fue capaz de hacer eso, que sufría, se enfermaba y y yo no sé qué tenía, y por eso es aún más glorioso, porque entonces reafirmamos su humanidad, pero yo insisto, a través del lente del mito, y para mí Evelio Rosero hace todo lo opuesto, o sea, de verdad es destrucción total. Justamente por eso es tan clave ahí la carnavalización. Yo creo que ese es el recurso clave para poder hacerlo, ¿no? O sea, no es fortuito, no es como, a ver, ¿cómo vamos a desmitificar? Creo que ahí la carnavalización no solamente en el sentido literario bactiniano, sino también en tanto a fiesta folclórica de la sociedad pastusa, es esencial para hacer eso. Ujú. pero también en esa lógica de la carnavalización, algo, volviendo sobre lo de Bakhtin, es un poner las cosas patas arriba, como dijo hace un rato Kelita, pero todo perfectamente ordenado, que es algo que tú dices en el artículo, ¿no? Carnavalizarlo en el carnaval, haciéndola qué sé yo, en blancos y negros, haciéndola carreosa, sacándola, tranquilos que son solo 2 días. Pasados esos 2 días, estaremos nuevamente con la figura perfectamente erigida, no sé, perfectamente Conservada, eh, intacta. conservada, intacta, ¿no? Casi que formalmente les damos permiso de poner en tela de juicio las cosas por 2 días. Después volvemos al orden, ¿no? Que es una cosa bien bonita. Y que vuelve sobre una cosa que creo que lo decías, Vanessa, en tu artículo, hay una relación ahí entre memoria y olvido, pero también de correspondencias entre oficialismo, disidencia, memoria dominante, memoria hegemónica, justicia, impunidad, como unos diálogos ahí de unos pares que lo obligan a uno permanentemente a decir algo que dijo, que tú decías, Vanessa, ¿no? Hace un rato, y es la misma figura, que es volviendo sobre el comentario del profesor Solotkov, la misma figura, total, sirve para la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero también como héroe, gran héroe nacional de, qué sé yo, el Partido Conservador. Entonces, como que, ¿qué hacemos con esa Sí. figura, ¿no? Que es bien Y, por interesante. ejemplo, estas diadas, digamos, esto yo lo pongo en el artículo a partir del libro de Paloma Aguilar a propósito de los estudios sobre la Guerra Civil de España, ¿sí? Entonces, que ella a mí me pareció bien interesante el concepto que ella trabaja como de memoria, esto de la memoria oficial, ¿sí? Y la memoria hegemónica. Dice, la memoria oficial, ella la entiende como la que se instaura desde el Estado, ¿sí? El oficialismo dice, esto es lo que pasó en España", y la hegemónica es la que está en la sociedad. Y a mí me pareció bien bonito, bien interesante entender la hegemonía desde algo desde abajo. O sea, la hegemonía de los que están en la subalternidad, no la hegemonía que se piensa vertical, sino una hegemonía que es horizontal y además subrepticia, ¿sí? Que está oculta en esa oralidad y en ese trauma, ¿sí? Y es hegemónica, dice ella, en tanto a que la mayoría conoce eso. Es decir, los pastusos saben que pasó eso, ¿sí? Y claro, también aprendieron la historia de Simón Bolívar, libertador de 5 países, vuelvo, insisto, pero lo que realmente moviliza socialmente eso, y ahí está conectado el justo pastor,
es en esa hegemonía de la memoria disidente. Ahora, lo que pasa en el carnaval, y por eso yo lo anotaba en mi artículo, es que esta carnavalización se da como en dos aspectos, porque y lo anotaba, normalmente el carnaval, y eso a propósito de Bakhtin, ¿no? Ese es el espacio en el que el rey es burro y el burro es rey, porque todo el mundo sabe que el burro pertenece al Estado y el rey al trono, ¿no? Pero como en el Toxi Turbi todo se transgrede, el mundo al revés, pues vamos a tener la licencia, ¿sí? De que pues el burro sea un rey y que el rey esté en el establo. Jaja, qué chistoso, qué cómico, ¿verdad? Pero luego todo va a volver a la normalidad. ¿Qué es lo que hace Bello? Que a mí me parece una genialidad y es, voy a quitarle la máscara, vamos a hacer esta inversión y resulta, como yo escribo en mi artículo, que lo que pasa es que el rey siempre ha sido un burro. Entonces no es, ya no se puede trastocar, es decir, la máscara grotesca es la máscara natural de Bolívar. Entonces intentas quitarle la máscara y es, ¿cómo así? Es que ese es el rostro natural de Bolívar. Ese es el Bolívar. Y claro, como ya no se puede decir, no, es que esto es, en realidad, Bolívar. Esto es, yo creo que, y por eso mismo, dentro de la ficción de la novela, digamos, en el espacio intradiegético de la novela, lo que sucede es que el protagonista debe sí o sí fracasar en ese intento, ¿sí? Porque es una carroza bastante inconveniente, porque está revelando una verdad, no un juego. No es como que nadie se va a reír de esto. Debería producir eso. Por eso Humberto Eco dice, Bakhtin tiene razón en parte, pero a veces no tanto. Sí, porque sí hay un control de esa ley. Hay un control de quiénes pueden ser carnavalizados y quiénes no. Y hay figuras que no. O sea, sí, o sea, es gracioso, pero hay ciertos temas que no. Y Justo Pastor se mete con esos temas que no, ¿no? Y por eso también el final, ahí va el spoiler, el final es bien interesante porque la carroza está construida, ¿verdad? Con este Bolívar así pedófilo además, ¿no? Que es uno de los eh, tópicos ahí bien fuertes, ¿no? El asunto sexual de Bolívar y el abuso sexual contra menores de edad. Y esta carroza ya está terminada, está lista para salir y la tienen que esconder los artesanos en una montaña, ¿no? Y por eso yo en mi artículo ponía como que esta carroza se transforma a su vez en otro archivo, ¿sí? Si uno puede decir que la novela de Belio Rosero es un archivo de la memoria de la ciudad pastusa, pero también dentro de la novela, la carroza escondida en una cueva cerca de la laguna de la Cocha también está como un símbolo de, en algún momento, y lo dice en la novela, en algún momento los pastusos estarán listos para esto. Y dice, esperan, porque esto es 1966, ¿no? La novela. Esperan, ojalá, que en el próximo carnaval la sociedad esté lista para esa memoria. Y yo creo que ese es el punto aquí también. Si estamos nosotros como sociedad listos para estas memorias. Y yo pienso ahorita, por ejemplo, en la JEP, en la Comisión de la Verdad, en los testimonios. ¿Estamos listos? Pues deberíamos estar listos, digo yo. A pesar del dolor, hay que estar listos para ver esas memorias, ¿no? Entonces, y por eso insistía hace un rato que ese fracaso del protagonista, en que no puede hacer nada, ¿sí? O sea, no funciona su plan, es un fracaso ético, es de verdad la victoria del vencido, como dice Ana María Mar. Sí, estos personajes que no hacen connivencia con el poder, que no van a ceder y que prefieren precisamente el espacio del fracaso como la mejor respuesta ante, digamos, pues obviamente toda la institucionalidad alrededor del mito de Simón Bolívar, ¿no? Que creo que eso es como lo importante allí. Ujú. Kelita. Sí, no, es muy interesante yo leía con mucho cuidado incluso esta parte, esta reflexión, sí, que hace Vanessa acerca de la carnavalización, que no deja de ser una representación en el sentido que está ligada, ordenada de todas maneras, por el poder hegemónico, sí, a unas leyes. Pero Bakhtin también es muy incisivo al decir que así esté ligado a estas leyes, ese momento
se vive, ¿sí? Ahí se vive momentáneamente, hay una existencia de carnaval. Y claro, ahí entra el elemento paradójico y si se quiere ambiguo de esa carnavalización del héroe en en unas fiestas del carnaval, ¿sí? Y que toma un sentido simbólico mucho más profundo cuando nos damos cuenta que la carroza que hacen los artesanos es una readecuación de una carroza previa que estaba dedicada a un personaje detestable de esa sociedad pastusa, que es este tipo furibundo Pita. Es decir, no hay un principio original tampoco en la novela que muestre a Bolívar. Hay como una especie ahí de retruécano, de falsificación desde el nacimiento mismo de la carroza que busca carnavalizar la memoria, ¿sí? Oficial o hegemónica que se tiene de Bolívar. Entonces, hay una cantidad de detalles y de elementos simbólicos muy precisos, muy ricos semánticamente, que Rosero va entregando sobre la forma, justamente, cómo se ha construido ese mito de Bolívar, cómo se ha construido el discurso, la imagen de este héroe eh, ahí puede uno rastrearlos pues en esta estética del carnaval, sobre todo cuando también toma estos matices fársicos, porque Ujú. no es el carnaval del gozoso, sino es el carnaval, si se quiere, ¿cómo decir eso? Limpio, em, de la fiesta, de la carcajada, sino que acá hay una carnavalización de la angustia, ¿sí? Donde entra también un sentido grotesco, porque está justamente como tratando de revelar pues esa parte oscura o esa, ¿cómo decir eso? Ese enfoque viciado, como se ha heredado la memoria. Entonces, esa parte final, que unos burros agarren a palazos y a golpes terribles a un simio, ¿sí? Que uno sabe quién está detrás pues, entre esos Ujú. disfraces, eso es una escena muy violenta y una escena grotesca por la misma cuestión simbólica, animalizada que tienen esos personajes que están allí representando un papel fundamental en la novela, que por un lado el simio, que, pues, con su Es disfraz no nuestro deja de pastor. ser Ujú. quien, exactamente, quien está tratando de mostrar la verdad y de revelar lo que sucedió, por lo menos de manera más cercana a esa historia. Y por el otro lado, pues está esa representante allí, Puelles, creo que no, el poeta es Puelles, que esa es otra figura preciosa, muy bella allí, Ujú. que ya en otro momento hablaremos de ello, pero el Sí, además que esto es representante que el sí de elemento las tan ático, guerrillas. ¿no? Ujú. Como eso que tú dices Exactamente, sí. de lo grotesco, muy asociado a lo tanático, a la muerte, porque yo prefiguraba también en Sí, ese momento, y acabas de decir una cosa clave, y es el carnaval se vive, el carnaval es un conocimiento corporeizado, y es justamente yo pensaba ahí nuevamente, porque esa fue la lectura que yo hice de esa escena de la novela a partir de Humberto Eco. O sea, porque es como un remolino, ¿no? Porque la forma también, la descripción que hace es hermosa. Ahí esa parte de la novela está muy bien escrita porque lo que hace Rosero es describir esta danza, ¿no? Van las comparsas, pero hay una sensación como de remolino y en el remolino que acerca a la muerte. Es un remolino oscuro, grotesco, casi como de un descenso a los infiernos, en el que el asno y el simio se acercan para esta unión de muerte. ¿M? Pero precisamente porque lo que tú estabas diciendo, Kelita, como
a Justo Pastor es el que está mostrando una verdad inconveniente y Eco decir es que ahí es cuando se produce también la muerte, es decir, es ahí, no sé si sea un sujeto sacrificial, pero sí hay una razón de ser, pero no debería pasar, es decir, en el carnaval no debería morirse nadie en esa fiesta o danzando, porque se supone que si hay una ley que controla que esto no se salga así, porque si Humberto Eco, si el carnaval no se controla, se podría volver un gueto, una protesta y golpe de Estado, que es lo que Exacto. dice, dice Humberto Eco, ¿no? Pues por eso es que hay normas, ¿no? Porque uno que eternamente en fiesta, entonces se vuelve la anarquía. No, pues por eso están los marcos, dice de la libertad cómica, pero aquí el marco es, bueno, tú ya has transgredido el marco, o sea, Justo Pastor transgredió ese marco y lo que está detrás de ese marco es, pues, la muerte, es justamente lo que viene en lo que tú dices, ¿no? Lo fásico y lo grotesco, que no es así festivo de luz, sino de una deformación hacia yo creo que un componente semántico más bien oscuro, ¿no? De acuerdo, totalmente con eso. Y es que Listo. eso, perdón, solo una cosita, porque es que hablábamos de lo grotesco. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no solamente en esa manera directa de trabajar allí, esa desmitificación, el desenmascaramiento del héroe, sino desde la vida íntima también de Justo Pastor. Recuerden esa escena cuando él cree que está recuperando su mujer a Primavera y en medio de este aguacero, toda esta escena erótica fantástica que construye allí Rosero, y como ve uno que finalmente Primavera se le vuela por allá, por esas calles oscuras, borracha, las carcajadas y muy fantasmagórica la cosa, ¿sí? Y ahí estamos frente a una escena supuestamente vivaz del erotismo. Sin embargo, también el tratamiento que se hace de ello tiene ese elemento grotesco o ese elemento fársico, que además es una constante estética en varias novelas de Rosero. Ujú. Muy bien. Nada, muchísimas gracias a Vanessa, a Kelita, sea una invitación, obviamente para leer la novela La carroza de Bolívar de Belio Rosero, pero también los artículos, este que publicaba en el número 7 que se llama Héroe, Historia y Farsa en La carroza de Bolívar, y este recién publicado en el número 33 de la revista, que se llama Heroísmo Carnavalizado, Reivindicación de los Archivos Disidentes, y la defensa de la memoria colectiva en la novela La carroza de Bolívar. Nada, muchísimas gracias a Vanessa, a Kelita, a Laura, que estuvo detrás en la transmisión, y pues, a las personas que estuvieron conectadas, a María, a Margarita Pérez, que es la coordinadora editorial de la revista, y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a las dos, ¿vale? Gracias a Dale. ti, Gracias, Hugo, a no, Laura, gracias, Vanessa, muchas gracias por tu artículo. gracias Lo Laura, leí con Hugo, mucha, Quilita, mucha ganas. chévere, Listo. Chao. Ok, que gracias, estén gracias, muy bien. Adiós y Chao. gracias por Gracias. cuídense, los audios. Chao. gracias, chao. Chao.